Estimados amigos, tengan todos y cada uno de ustedes una cordial bienvenida a la luz de la vida. En la ciudad de Arequipa nos apoyan con la parte técnica Jorge Linares, Oscar Maima, José Lobón. En la ciudad de Lima, Giovanna Cajacuri y Mariana Messier. Y les acompañamos en la reflexión del día de hoy, la hermana Alba Montoya y un servidor, Henry Moreno. Cordial saludo, hermana. Muchas gracias, don Henry. Y el tema de hoy promete ser maravilloso, porque vamos a hablar sobre la enfermedad en la vida humana. Seguimos con el catecismo, ya nos estamos adentrando en la unción de los enfermos y que suele ser justamente para personas que están en una situación no necesariamente límite, puede ser también personas mayores que pueden en cualquier momento pues ya pasar a la otra vida. Entonces, no esperar hasta el último segundo y de eso vamos a hablar. Sí, creo que también vale la pena comentar, antes de meternos de lleno con el catecismo, que la enfermedad es algo para lo cual el ser humano no fue creado. Entra por el pecado original, entra el tema del sufrimiento y desde entonces tenemos una tendencia natural a rechazar esa enfermedad. Porque claro, nadie quiere pasar por el sufrimiento de una enfermedad. Sin embargo, sobrenaturalmente, Cristo le da una dimensión nueva también a la Ujú. enfermedad, ¿no? Así Entonces, es. teniendo en cuenta ese panorama, vamos con el numeral 1499, con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros. Toda la iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado para que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. Es un poco lo que Ujú. estábamos diciendo, ¿no? Exactamente. ¿Cómo unir, fíjese, que encomienda a los enfermos al Señor, sufriente y glorificado? Glorificado, ambas cosas. Ambas Y cosas. además dice toda la iglesia, o sea, la iglesia entera. Esto también es interesante de saber porque recordemos en Hechos de los Apóstoles, bueno, cuando los primeros cristianos que hacían orar sobre las personas para que se salvaran. Entonces, es como una manera también de unirnos todos a rezar por esa persona, la iglesia entera. Y es para alivio y salvación. Uno inmediatamente recuerda cómo Jesús muchas veces lo primero que hacía era curar la enfermedad espiritual de la persona, ¿no? Mm. Tus pecados te son perdonados. Generalmente iba primero a esa parte espiritual Y y luego. luego iba a la parte Ujú. física, ¿no? Al alivio, porque en realidad lo más importante es la salvación. Y esta partecita dice, incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo. O sea, como que nos pone a Cristo como ejemplo. Mire todo lo que sufrí yo, pues usted acepte libremente esto porque es como en los dos ladrones. Uno aceptó su muerte de una manera bien, reconocía que estaba muriendo porque era merecedor de esa muerte. En cambio el otro en renegando, pero igual los dos murieron. Los dos murieron, los dos padecieron, a los dos les rompieron las rodillas, Igual, pero el sentido de salvación fue distinto para los dos. así es. Ese es el punto importante. Y luego es una invitación a unirse a la pasión de Cristo, no solamente para una salvación personal, sino que dice para el bien del pueblo de Dios, Así es. porque somos también instrumentos de salvación en Para las manos de Dios. Numeral 1500. La enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la vida humana. En la enfermedad, el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. Mire, hermana, sin ir muy lejos, no hace muchos años pasamos por una situación en que todo el planeta estuvo cercano de este punto con un virus. Bueno, ya todos conocemos la historia, Ujú. pero una de las lecciones que nos dejó esto que Dios permitió que nos pasara es ver qué tan endebles y tan flacos somos con respecto al tema de la enfermedad y qué tanto sobrenaturalizamos eso que nos llega y que prácticamente no podíamos hacer nada. Ujú, así es. Entonces, esto está muy importante pensar que la enfermedad nos pone como en ese punto límite en que nos toca reflexionar y caer en cuenta que somos finitos, que somos, que en cualquier momento termina todo. O sea, es así, o sea, y no es como para uno decir, ay, no, no, no me asuste, no me asuste, porque hay personas que dicen, y lo sé, pues cercanas, personas cercanas. Ay, vamos a traer el sacerdote para que le dé la unción a esta persona. No, 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 no la asustemos, no la asustemos.
Entonces uno diría, pues más susto se va a llevar si se muere así, o sea, Sí, no, o sea, creo que ya uno podría decir, ya ha pasado mucha agua a lo largo de la historia como para que ese argumento se siga repitiendo. repitiendo cuando tenemos que ver la realidad más sobrenatural. Termina diciendo el numeral, toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. Exacto. Y no lo tomemos como una cuestión oscura. Es que es bueno pensar que todos nos vamos a morir. De muerte morirás, Así es, ¿no? De muerte moriremos. Y qué bueno así es. entrever que en la muerte, y van pasando los años y uno se puede aproximar más, o uno no sabe en qué momento puede llegar la muerte, y lo que importa es qué estamos haciendo para esa salvación Exacto. eterna. Estaba pensando, don Henry, en el Kempis, en Imitación de Cristo de Tomás de Kempis, donde dice que la muerte llega en cualquier momento y dice, escuchamos que uno murió ahogado, por ejemplo, otro comiendo se quedó pasmado, otro en un accidente, otro, o sea, mil maneras, otro se cae y ya hasta ahí llegó, o sea, es que hasta en la casa, o sea, uno dice, no salgo de la casa porque me puede pasar algo, pues que en la casa también le puede pasar, o sea. Así es, hermana. Mire, ahora que usted lo está diciendo, aprovecho para contar una anécdota. Cuando estuve de misionero en Chile y estaba cruzando una calle en la casa donde vivíamos, me acuerdo de haber estado mirando para un lado, cruzar la calle y girar la cabeza un momentico y ver pasar uno de estos Autobuses. autobuses gigantes así. ¡Pum! No lo vi. ¿Qué fue lo que pasó para que no la agarrara? Eso es providencia divina, pero eso me hizo pensar, o sea, yo digo, lo que me hizo pensar es, ¿por qué tengo que esperar a que esto suceda para pensar un poquitico más en la muerte? Después de que crucé la calle me puse pálido, porque estaba seguro que un No paso venía más nadie. y ya, entonces uno no sabe, es que de verdad, Así es, porque uno piensa que esas cosas le suceden a los demás, pero así no le es. suceden a uno. Eso. Bueno, cierro paréntesis. Pero interesante. Numeral 1501. La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Mm, Puede también hacer a la persona más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo que lo es. Con mucha ujú, frecuencia, la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, un retorno a Él. Están los dos caminos, que es un poco lo que usted mencionaba de las dos personas en la cruz. Ante el tema de la enfermedad y ante el tema de la muerte, puedo revelarme, ujú, que es un poco toda esta primera parte, ¿no? Angustia, replegarnos, ujú, desesperarnos, revelarnos, o puedo acogerla para una mayor madurez, ujú. para discernir lo que es esencial, y es que somos seres hechos con una sed de infinito, y Dios nos la quiere saciar. Y esto está muy, pues muy bien expresado. Es que el catecismo de verdad que no le sobra ni una palabra. Es así todo. Cuando dice que para discernir lo que es esencial y volverse hacia lo que es. Porque a veces estamos en lo que no es, o sea, en lo que no nos está llevando a donde deberíamos llegar. Esto lo dice también San Ignacio en sus ejercicios espirituales, alejar todo lo que no nos conduzca a Dios, porque eso sobra, o sea, eso estorba, eso si no es que nos aleja. Entonces, de eso no se trata, es ir por donde debemos ir. Y Dios tiene una metodología y a veces, como dice aquí el Ujú. catecismo, empuja con la enfermedad a una búsqueda de Él, a un retorno a Él. Mm. Eh, Estas cosas solamente le pertenecen a la providencia de Dios. Dios a veces puede utilizar una enfermedad porque ha utilizado muchos otros recursos para llamar a su Hijo hacia la salvación y no hay una respuesta. Y a veces pone una enfermedad. ¿Cuántas veces una enfermedad no ha hecho reaccionar a una persona? Sí. Muchísimas veces, hermano. Y también a veces no necesariamente es para que vuelva, sino porque quiere que esa persona le ayude a salvar a muchos otros. O sea, que se busca almas víctimas. Pues que también es así. A veces uno a veces dice, esta familia tan buena, ¿cómo es que tiene este hijo enfermo? Porque sucede, un niñito con un cáncer en, no sé, en un ojo, bueno, cosas que pasan. ¿Y Y uno por diría, qué? La pregunta es, es- ¿y por qué Dios sí. permitió que naciera? Exacto, Sí. pero es también, Dios busca víctima, entonces es como darle gracias porque nos ha creído dignos de tener este hijo así para poder salvar a muchos, o sea, es una bendición, no verlo como una desgracia, como un rechazo de Dios, como que somos lo menos, Claro. lo último, ¿Cómo no, es que trata a unos bien y a otros mal? Solemos como exacto, calificar de esa no, manera, pero el Señor, me acuerdo en las Escrituras, podemos ratificar esto que se está diciendo
cuando los apóstoles le preguntaron al ciego de nacimiento, ¿y este por qué Sí. nació ciego? ¿Así? ¿Por ¿Quién? los pecados de sus padres? Mm. No, le respondió el Señor, no, ni por los pecados de sus padres, ni por los pecados de él. Y Una respuesta es entonces, así, entonces, o sea, ni él pecó ni pecaron sus padres, qué injusticia, diría uno. No, para que se manifieste la gloria de Dios, porque él sabía lo que iba a hacer y era su momento y era el momento de Dios para darle gloria a Dios y para darle la salvación a él. así. Estaba, bueno, usted estaba hablando de esto, me acuerdo de una persona en Colombia que quedó ciego. Es un señor, quedó ciego y da conferencias en muchos sitios porque él agradece a Dios su ceguera. Le dice que gracias a eso ha dejado de pecar en muchas situaciones. O sea, todos los pecados que cometía con los ojos. Entonces dice que gracias. Entonces imagínese cuánto. Es así, o Y sea. esa es la auténtica interpretación de si tu ojo te hace pecar, sácatelo. El Señor no está hablando de que nos saquemos el ojo físicamente. Ha permitido en este Señor ese sácatelo, le ha ayudado, le ha dado un empujón, como dice el catecismo. No me voy a olvidar esa palabra que empujón. A veces nos da empujones el Señor, buenos empujones que nos hacen falta. Pues Ujú, bendito sea Dios esa ceguera, ¿no? ujú, Bien, numeral 1502. El hombre del Antiguo Testamento vive la enfermedad, ahora va a ir un poco a las Sagradas Escrituras, de ujú, cara a Dios. Ante Dios se lamenta por su enfermedad, Salmo 38, y de Él, que es el Señor de la vida y de la muerte, implora la curación. La enfermedad se convierte en camino de conversión y el perdón de Dios inaugura la curación. Israel experimenta que la enfermedad, de una manera misteriosa, se vincula al pecado y al mal, y que la fidelidad a Dios, según su ley, devuelve la vida. Yo, el Señor, soy el que te sana. Éxodo 15:26. El profeta entrevé que el sufrimiento puede tener también un sentido redentor por los pecados de los demás. Isaías 53. Finalmente, Isaías anuncia que Dios hará venir un tiempo para Sión en que perdonará toda falta y curará toda enfermedad. Entonces, ujú, en esta profundización del tema del dolor, me acabo de acordar que Juan Pablo II tiene un maravilloso documento magisterial que es la Salvifici Doloris, el ujú, sentido del sufrimiento, y ujú, él explica este punto que está dando el catecismo, numeral 1502, de cómo el Antiguo Testamento entendía el tema del dolor y del sufrimiento. ujú. Porque es que antes se le atribuía siempre a pecado. Como en Job. Claro, era como, está enfermo, está sufriente, está pobre, es que es un pecador. Porque al hombre que no era pecador le tenía que ir bien en ese aspecto material de no tener enfermedades, de tener bienes Ujú, materiales, pero al que no, pues era un pecador. Después Cristo va a cambiar eso, va a tener una nueva concepción, pero inclusive decía Juan Pablo II, ya vemos en Job, por ejemplo, en el Antiguo ujú, Testamento, atisbos de que no todo era así. Porque Job es una persona que también se le permite un sufrimiento, le llega la lepra, se le mueren los parientes, le pasa de ujú. todo. Y sin embargo, él no tiene pecado. Así es lo mismo que a Tobías también, Tobías que se también. quedó ciego y era una persona justa, pero bueno, era para gloria de Dios. Así es. Eh, Vamos al numeral 1503, Cristo médico, ¿no? Ante esa visión del Antiguo Testamento, ahora se nos dice, la compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo y de que el reino de Dios está muy cerca. Jesús no tiene solamente poder para curar, sino también de perdonar los pecados. Vino a curar al hombre entero, alma y cuerpo. Es el médico que los enfermos necesitan. Su compasión hacia todos los que sufren llega hasta identificarse con ellos. Estuve enfermo y me visitasteis. Su amor de predilección para con los enfermos no ha cesado a lo largo de los siglos de suscitar la atención muy particular de los cristianos hacia todos los que sufren en cuerpo y en alma. Ujú. Esta atención dio origen a infatigables esfuerzos por aliviar a los que sufren. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque realmente hay que atender a los enfermos. O sea, y es que, y bueno, y lo que ahora se está moviendo, la eutanasia, que no, que pobrecito está sufriendo, ahora que se muera, o sea, matémoslo.
es todo lo contrario de lo que Cristo hace. O sea, él está dando un nuevo significado a la enfermedad. O sea, es una forma y además es una oportunidad para los que rodean al enfermo de hacer algo bueno, una obra de caridad. Y si lo ven como que se le están haciendo a Cristo, no es al Claro. enfermo en sí, sino a Cristo, porque Ese están... punto es bonito, hasta identificarse con ellos. Eso que tantos maestros de la vida espiritual nos dicen que en las obras de caridad, cuando hagamos un bien a los pobres, veamos el rostro de Cristo en ellos, ¿no? Yo Ujú. siempre me acuerdo muchísimo del padre Molina, la anécdota de que entró a una casita muy pobre en el altiplano Andino. andino y cuando entró, inmediatamente, no sé, había un colaborador y hizo como una cara de tal vez el olor que había tan fuerte. Y inmediatamente el padre Molina dice, uy, huele a Cristo. Pues qué visión tan sobrenatural. Es esto que Ujú. nos está diciendo aquí, ¿no? Para unos Cristo sufriente. naturalmente puede causar un rechazo, pero Cristo se ha identificado con él y solo los santos con esa visión sobrenatural pueden llegar a ver de esta manera, ¿no? Así es. Y luego dice que no es un amor que haya cesado, sino que continúa a lo largo de los siglos eh, y que el concentrarse en eso, ¿no? Sufrimiento del cuerpo y del alma. Numeral 1504. A menudo Jesús pide a los enfermos que crean. Se sirve de signos para curar, saliva e imposición de manos, barro y ablución. Los enfermos tratan de tocarlo, pues salía de él una fuerza que los curaba a todos. Así, en los sacramentos, Cristo continúa tocándonos para sanarnos. Hay como dos puntos aquí. Por un lado está el hecho de pedir que crean. A mí eso también me llama mucho la atención, Mm, hermana, ¿no? así Tantos es. pasajes Nuestra donde fe. vincula la curación a la fe. Tu Mm, hija, tu fe te ha salvado, ujú. ¿no? Se lo dice a la hemorroísa, que creo que es Sí. el ejemplo que está poniendo aquí. Sí. Entonces, da una valoración muy grande de la fe, del creer. Es como que si abrimos un acto de confianza en Dios, de creer sin razones, Él puede hacer maravillas en nosotros. Y no las ha dejado de hacer, dice acá. Ujú. Así es. Por eso dice, Cristo continúa tocándonos para sanarnos. Conmovido, dice en el numeral 1505, por tantos sufrimientos, Cristo no solo se deja tocar por los enfermos, sino que hace suyas sus miserias. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. No curó a todos los enfermos, atentos a esto. Sus curaciones eran signos de la venida del reino de Dios. Anunciaban una curación más radical, la victoria sobre el pecado y la muerte por su Pascua. En la cruz, Cristo tomó sobre sí todo el peso del mal y quitó el pecado del mundo, del que la enfermedad no es sino una consecuencia. Por su pasión y su muerte en la cruz, Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento. Desde entonces, este nos configura con Él y nos une a su pasión redentora. Claro, es que hablar de la enfermedad y no vincularla a cómo Cristo ha cargado con todas nuestras enfermedades y cómo les ha dado un nuevo sentido es darle una dimensión a la enfermedad, vamos a decir, equivocada. Y si no equivocada, por lo menos muy a ras de tierra. Sí, el padre Antonio nos decía hace poco que cuando uno esté enfermo, en una situación difícil, no pedirle a Dios, quítame, quítame esto, quítame esta enfermedad, sino dame fuerzas para llevarla. Pues eso es una Eso es manera lo más diferente. perfecto, claro. Exacto, una manera diferente. Y en todo caso, hágase tu voluntad, ¿no? Es como el Señor está en el huerto de los olivos. Ujú. Señor, aparta de mí este cáliz. Es decir, de alguna manera también, o no de alguna manera, Quisiera. Cristo, claro, comparte nuestra naturaleza humana y obviamente quisiera que esa enfermedad no estuviera allí, ese padecimiento no estuviera allí porque, recalcamos, el ser humano no fue creado para eso. Es antinatural eso, pero entró en el mundo por nuestro pecado y ahora hágase tu voluntad. Cristo vence eso que en nosotros es como que funciona no intuitivamente, sino visceralmente, ¿no? De nuestros sentidos, lo corta con un acto de la voluntad de obediencia. Y Ujú. eso es lo que nos pide la enfermedad, que tiene que ver Exacto. con lo que usted decía del padre Antonio, ¿no? Muy bonito, ¿no? Lo más perfecto es
ayúdame a llevar esta enfermedad, porque Ayuda. eso implica que la estamos viendo venida de Dios. Claro, y que realmente es también ayudarle a él a llevar la cruz. O sea, si uno lo ve así, como que yo estoy con esta enfermedad ayudando a llevar a Jesús la cruz por la salvación de muchas almas. Entonces ya adquiere como otro sentido, ya no se queda uno en uno mismo, como decía aquí, que se queda uno como ensimismado, metido en sí y a veces hasta con mal genio, tratando a todos como culpables de lo que me pasa a mí, cuando realmente no, es dar gracias, Dios mío, porque así te puedo ayudar en algo. Y eso explica porque dice aquí que no curó a todos los enfermos Así es. y que sus curaciones eran signos de la venida del reino de Dios. Eso es otra de las cosas que uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué Jesús en su ministerio curaba? Porque no era solamente curar el mal físico de la persona, sino un anuncio del reino que iba a venir. Y ese reino de Dios me dice que, porque ya lo vivimos aquí en esta tierra, que el sufrimiento y la enfermedad tienen un sentido sobrenatural, que no nos podemos quedar solamente a ras de tierra. Y segundo, me dice más que en el cielo ya no habrá enfermedad. Ujú. ¿No? Sí, y también, como usted menciona, las curaciones físicas era una manera didáctica de mostrarle que ya lo había sanado espiritualmente, porque le decían, pero ¿usted con qué poder perdona pecados? Pues bueno, para que crean que es verdad que estoy, que puedo perdonar pecados, ¿qué es más fácil? Decirle, te perdono los pecados o camina, levántate y anda. Entonces, para que crean en lo anterior, ahora camine y ande. O sea, como una forma didáctica de mostrarle que era Dios. O sea, que hacía lo primero porque lo otro era lo más fácil. O sea, porque es real. O sea, uno puede decir, bueno, curar un enfermo, pero se va a volver a enfermar y se va a volver a morir. Lázaro resucitó y se volvió a morir, o sea, no está ahora. Entonces es más grande la parte espiritual porque permanece. De hecho, hace esa advertencia en las Sagradas Escrituras que deja esto que usted está diciendo claro cuando le dice a la persona que le sacó los demonios, anda y ten cuidado, No peques más. no peques más, no sea que vuelvan, ¿no? Estos demonios y no sean ya solamente unos cuantos, sino toda una legión. Y eso lo que nos está queriendo decir es, cuidado, que la enfermedad verdaderamente importante es la que hacemos Del alma. espiritual, la del pecado, que de hecho, y creo que vale la pena decirlo, en el paraíso es justamente la muerte que se anunció a Adán y Eva, ¿no? Cuando le decía a Adán, y cuidado con probar del árbol del bien y del mal, porque el momento en que probares, ciertamente morirás. Era la muerte espiritual, no la muerte física. Dios, la muerte física, todos vamos a pasar por ahí, pero la muerte espiritual, esa es la grave. Y eso fue lo que le anunció a Adán y nos anuncia también a Yo nosotros. creo que ya se nos acabó el tiempo. Pues Usted está hermana, muy animada. déjeme decirle que sí, justamente tenemos un minuto, así que muchas gracias por el aviso. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que recoja ella todas nuestras intenciones y necesidades. A ella le decimos, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Santa Madre Madre de de Dios. Dios, no No deseches deseches las las súplicas súplicas que que te te dirigimos dirigimos en en nuestras nuestras necesidades, necesidades. antes Antes bien bien, líbranos líbranos de de todo todo peligro, peligro, oh siempre siempre Virgen Virgen gloriosa gloriosa y y bendita. bendita. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana. Bueno, a ustedes también. Queridos amigos, el agradecimiento y la invitación para que Dios mediante nos acompañen en un próximo espacio de la luz de la vida. Recuerden, en este año jubilar, NSE continúa sembrando esperanza.